En esta clase vamos a ver qué hacer contra la variante Arapin, que se produce después de las jugadas E4, C5 y C3. Tengo que confesar que esta es una de las variantes que más me molestaban siempre contra la siciliana, pero las buenas noticias es que después de mucho investigar he dado con una línea que es muy cómoda para las negras y que si las blancas no tienen cuidado se van a quedar en una muy mala situación desde plena apertura. También recordar que existe la variante Arapin diferida, que se produce después de las jugadas caballo F3, caballo C6 y C3. Por lo tanto, tendría que dar con una línea que funcionase contra estas dos. Y la variante que he escogido después de C3 es con D5, la más agresiva, que lucha directamente por el centro. Aquí las blancas tienen dos alternativas, o avanzar el peón o capturar. Si avanzan, que es algo más secundaria, tenemos que tener en cuenta que si jugamos algo como E6 o caballo C6, estaríamos transponiendo a una francesa, y no es lo que queremos en este curso. Por lo tanto, nuestra jugada aquí va a ser D4. Ya impedimos el avance D4 de las blancas, lo cual es un gran logro. Las blancas pueden pensar que C por D4, C por D4 y caballo F3 y pueden poner mucha presión en el peón de D4, pero realmente esto no es así, porque después de caballo C6 defendemos el peón y alfil B5 contestamos simplemente con E6. Ahora mismo no hay ninguna amenaza de capturar el peón. Sin embargo, si las blancas juegan dama A4, ya se considera una jugada un tanto dudosa, porque después de alfil D7 nos vamos a quedar en una muy buena situación. Por ejemplo, después de alfil por C6, atacamos la dama, dama por D4, caballo E7 simplemente, y esta posición, los módulos de análisis ya dan una ventaja de más de 1,5 puntos. Y esto es porque el alfil de casillas blancas es un auténtico monstruo. Una variante que podría continuar sería dama por D8, torre por D8, enroque corto y alfil por F3. Cedemos nuestro alfil, pero es que arruinamos completamente la estructura de peones de las blancas. Y esta posición después de caballo C6 presionando el peón D5, F4 y caballo B4 está prácticamente ganada para las negras. Caballo C2 es una amenaza fortísima y tras caballo A3 simplemente caballo D3. Fijaos cómo tienen las piezas las blancas, no han desarrollado prácticamente nada. El alfil de C1 va a ser un problema enorme. El caballo de D3 además amenaza el peón de F4 y simplemente desarrollando las piezas nos vamos a quedar con una enorme ventaja. Otra alternativa para las blancas es hacer en lugar de C por D4 primero caballo C3, pero realmente es lo mismo. Simplemente tendremos que recordar que ahora la jugada es E6. Tras C por D4, dama A4, caballo C6 y alfil B5 estamos en la misma variante de antes con alfil D7 y esta posición es muy cómoda. Es lo